estamos analizando el programa Prospera recién anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje a la Nación el 2 de septiembre. Y yo quisiera un poco también contextualizar, ya en un marco de la política nacional de combate a la pobreza. Prospera es el programa más importante, es el que más consume recursos, estamos hablando 6.5 millones de familias, cerca de 36,000 millones de pesos directamente ejercidos por la CDSOL, más los que se ejercen por el sistema de salud y el sistema educativo. Pero hay 5,000 programas adicionales a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, que de esos, como dice Coneval, pocos sabemos, ¿no, doctor Haro? Pocos sabemos porque muchos no tienen ni reglas de operación, nunca han sido evaluados, los presupuestos son bastante difíciles de identificar, no tenemos padrones de beneficiarios, ¿no? Creo que también hay que reconocer que hay lagunas bastante grandes en materia de política social a nivel nacional. Pues la rendición de cuentas es en general la asignatura pendiente y bueno, yo diría que también la construcción de un Estado de Derecho, que yo no siento realmente que vivo en un Estado de Derecho. Cada vez que me toca hacer alguna evaluación o alguna investigación me doy cuenta que vivo en un país peor de lo que yo creía, ¿verdad? O sea, yo pensaba que estábamos más organizados como país, que teníamos más clara la legalidad, la normativa que hemos construido y su cumplimiento, y no es así, ¿no? Las evaluaciones que hemos venido realizando pues nos denotan esta gran brecha que existe entre el decir y el hacer, ¿no? En concreto, ¿no? Muchos de estos programas estatales y municipales pues carecen de lo mínimo, o sea, nomás se dicen cuánto dinero se gastó, pero no se rinden cuentas ni en qué, ni en quiénes, ni qué resultados se tuvieron. No deberíamos pues de instrumentar una política nacional que obligara al menos las condiciones mínimas, reglas de operación, publicación de padrones de beneficiarios, obligación de evaluaciones periódicas. Esto se tiene a nivel de la CDSOL, pero el resto de los programas no tienen esta obligación. Y la Ley General de Desarrollo Social lo exige, pero no se cumple. Sí, yo pienso que ahí hay pues una dispersión, ¿verdad? Una dispersión muy amplia y no está claro incluso a nivel estatal en los 32 estados de México no se sabe a conciencia cierta. Bueno, lo saben internamente cada estado, pero hay como que una discrecionalidad muy amplia y al mismo tiempo yo diría como dispersión, y en esa dispersión pues ha estado como fuera del alcance de las manos o el mismo gobierno, el gobierno federal con las instancias correspondientes no han querido tal vez, o más bien han dejado un poco libertad en que los estados manejen esa parte, pero realmente eso finalmente habla de una dispersión, se habla de focalización cuando los estados parece que no la tienen, en cierta manera, y que esto se traduce en que cuando vienen periodos electorales se dispara la parte de... Habría que asignar, por ejemplo, habría que observar la asignación de los recursos de estos programas o mini programas que hay, vamos a decir, en cada estado, para observar que posiblemente hay una tendencia cíclica, ¿no? Sexenal. A como va el sexenio, parece que hay un apoyo más fuerte y viceversa. Exacto. Pero además, lo que es curioso es que Coneval lo ha dicho con todas sus letras, ¿no? Cuando ha hecho las evaluaciones de estos programas, dice, son programas totalmente opacos, que no tienen ni lo mínimo. Inclusive las evaluaciones están publicadas en el sitio de Coneval, están a acceso para la Auditoría Superior de la Federación, que ha avalado muchas de estas evaluaciones que hablan de estos problemas, pero pues no se ha hecho nada, ¿no? Como que la clase política ha sido totalmente omisa a estos puntos, ¿no? ¿Y de qué serviría? A ver, si Oportunidades ha sido evaluado ya múltiples veces durante más de 10 años. Y las evaluaciones todas decían que era positivo, que el programa tenían que continuarlo y le hacían pequeñas adecuaciones que incluso violaban su contenido fundamental, como cuando decidieron apoyar a la tercera edad, cuando la tercera edad ya no va a salir de la pobreza, ya no sirve para romper ningún círculo intergeneracional, pero esto le daba motivos de beneficencia y humanitarios, ¿no? Porque era una población en extrema necesidad. Entonces, si todas estas evaluaciones académicas hechas durante 10 años, me parece que se hicieron 10 evaluaciones, tanto cuantitativa como cualitativa, bastante complejas y completas,
Y decían estos para ahora el 2 de septiembre pasado encontrarnos al presidente diciendo que el programa ha sido bueno, pero evidentemente ha fracasado, ¿no? Entonces, ¿sirvieron de algo las evaluaciones? O sea, simplemente digo yo, en realidad estamos simulando, estamos en un enorme ejercicio de simulación de que vivimos en un Estado de Derecho, de que tenemos una democracia, de que los políticos trabajan por el bien público. En realidad lo que no tenemos es bien público en México. Ese realmente se nos está yendo de las manos todo lo que es el bien público y justamente la política que debería de ser el instrumento justamente para proteger el bien público del interés privado está sirviendo exactamente para lo contrario. Entonces tú dirías que esta es una consecuencia más, pues, de todo este uso político de lo público, ¿no? El interés, la apropiación, la privatización, digamos, de lo político para beneficio de los partidos y los políticos, y que ha puesto este país en esta situación tan difícil. Pues la política social no está ajena a lo mismo, ¿no? No, y lo peor, que ahora le llamamos progreso a lo que es retroceso, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba chico, por ejemplo, la gente que no tenía dinero se le atendía gratis en las secretarías de salud. Ya nadie nos recordábamos que la gente que no tenía dinero entraba en una bolsa en la cual simplemente no pagaba y se le daba todo gratis, incluso cirugías, de todo. Ahora, ¿cómo ha cambiado las cosas? Y decimos que vamos progresando cuando en realidad la gente ha perdido gran parte de las prestaciones que antes tenía simplemente por el hecho de ser mexicano. Entonces, muchas de las cosas que antes teníamos los mexicanos, como agua libre, como territorio a nuestra disposición cuando somos de alguna comunidad, ahora ya tenemos la amenaza de perder todo eso, ¿no? Porque justamente el interés privado se mete en todas partes y lo pervierte todo, ¿no? Ya ha pervertido actualmente también el mundo de la política. Entonces, en realidad tenemos una política que está al servicio del interés privado y no del interés público. Exacto. Ahora, siendo un poco, viendo hacia el frente, ¿cuáles son los elementos que podríamos impulsar para ir corrigiendo, al menos en el área social, para tener programas efectivos? Sí, bueno, desde mi punto de vista muy particular y es discutible, pero yo creo que es importante darles un carácter universal, ¿no? O sea, el carácter universal que va en ese tono como lo comenta aquí el doctor Haro, de dar un acceso sin condiciones, que la única condición sea que es pobre, para que la persona, pero sin caer pues también en un tono electorero o de apoyo en ese sentido a grandes colectivos de grupos vulnerables o marginados o pobres, pero más bien es un apoyo, un carácter universal, porque incluso pueden haber familias o individuos que momentáneamente, vamos a decir, sean clase medieros o que no sean pobres o que estén en el límite del umbral y que en algún momento perdió su trabajo y cayó en pobreza y él tiene un problema de salud y no puede financiárselo, entonces pues, y dejó de pagar su seguro de gastos médicos, pues que el Estado tenga la capacidad de poder garantizar una protección a ese tipo de familias o de personas. Entonces, a eso me refiero, un carácter universal, pero esto, volvemos a lo mismo, requiere de tener un Estado garante y fuerte, recaudador, que recaude bien, que le cobre los impuestos a las empresas que deben pagarlos, a los personajes que pueden pagar bien los impuestos, y que se deje también, bueno, el país como México sabemos también, alrededor del 65%, si no es que un poquito más, casi 70%, del impuesto sobre la renta recae sobre los asalariados. Cuando esto pues no es al revés, pero podemos decir que es más o menos un 60-40, un 60% en países desarrollados, un 60% recae sobre las empresas y el 40% sobre 38-40% sobre los asalariados. Entonces, ¿quién está financiando en gran parte que el Estado sea garante y fuerte, recaudador y que pueda otorgar estos esquemas de asistencialismo con carácter universal? Pues bueno, las empresas fuertes, los ingresos altos. Y voy a la cuestión del tema redistributivo, pues, ¿no? El problema redistributivo, el problema que hace falta en nuestro país, que es el aspecto redistributivo. Y si no se ataca esa parte, pues seguiríamos teniendo programas que son débiles, que tienen muy buenas intenciones, pero que tienen baja cobertura, y por lo tanto también tendríamos una simulación de evaluaciones en las que estamos evaluando a los cubiertos, pero no a los no cubiertos.
¿Ah? Estamos hablando entonces de derechos sociales universalizados. Por el solo hecho de ser mexicano, tener acceso a los mismos, un Estado fuerte que sepa financiar de forma justa sus ingresos para poder apoyar a la gente que más lo necesita. No, bueno, y un Estado que cumpla con la misma legislación que ha hecho. Por ejemplo, en materia ambiental lo estamos viendo. Actualmente estamos siendo cada vez más conscientes de las relaciones que existen entre ambiente y pobreza y entre salud. Hay una relación muy estrecha entre estos tres componentes, ¿no? Entonces, si no se está cumpliendo con la propia legislación ambiental, si se están aprobando una cantidad de obras que están causando deterioro ecológico y también violando los derechos de las personas, pues obviamente no podemos decir que al mismo tiempo estamos combatiendo la pobreza, sino que al contrario, vamos a aumentar la pobreza con este tipo de políticas económicas que solamente favorecen el interés privado. Es que está muy claro a quiénes favorecen y por lo tanto quiénes van a ser los beneficiados únicos. Sí. Muy bien. Pues, Muy bien, estamos terminando el programa. Queremos darles las gracias a Jesús Armando Haro Encinas, investigador del Colegio Sonora. Doctor, muchas gracias. Igualmente. Gracias también a Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAD. Gracias, Luis. Gracias, Marco. Muy bien, estamos aquí en el programa Los Opinadores. Tratamos el tema de Prospera y los esperamos en la siguiente emisión.